Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal a este buque insignia de Ebro, la marca que ha renacido gracias a el capital chino. Ebro ahora nos trae este S800 FEB, un híbrido enchufable con grandes capacidades, muy buen equipamiento, etiqueta cero emisiones por supuesto y un precio muy competitivo. Estamos hablando en el entorno de los 45 y 49 mil euros dependiendo de la versión elegida, pero con descuentos y promociones se te puede abaratar muchísimo y puede estar incluso por debajo de los 40.000 euros. Un precio que es un auténtico chollo. ¿Y por qué? Porque con estas dimensiones y estas características es un sub híbrido enchufable y ojo, 7 plazas. Vamos al intro y empezamos. Bueno, conocemos a este Ebro S800 híbrido enchufable con el acabado tope de gama, el Luxury, que viene muy bien equipado y con detalles bastante bonitos. Vemos este carenado principal, bastante sellado, con esos rombos interiores, estos detalles en cromo que dan continuidad a la parte inferior, parte superior, y la zona baja sí que va con entrada de refrigeración. En estos laterales también tenemos entrada para mejorar aerodinámicas y sistema de enfriamiento. Vemos aquí un capó bastante planito en esta zona, con aristas hacia los laterales y estas ópticas con tecnología LED High Performance, con luces de cambio automáticos y con muy buena iluminación nocturna. Por supuesto, ya podemos ver un poco este gran lateral aquí en esta parte, que para este acabado llevamos estas llantas en acabado bitono en tamaño 19 pulgadas y unas gomas 235/50 de perfil. Todos estos pasos de rueda marcados en negro mate, con pasos de rueda ligeramente marcados en la chapa, en la zona superior, y toda la zona baja también con estas protecciones, algún añadido en cromo, y todo lo que es la superficie de ventana también lleva cromo en la parte superior. Y aquí en este remate del pilar C encontramos este pequeño corte para darle esta sensación de techo flotante, aunque va en el mismo color de la carrocería. Llevamos un gran techo panorámico que además es practicable. En este lado del piloto llevamos lo que es la tapa del combustible, en este caso gasolina, y del lado contrario llevamos lo que es la entrada con una tapa mucho más grande para la recarga. En este caso también llevamos disponible carga rápida, carga alterna y por supuesto aquí el conector para carga rápida hasta 40 kilovatios, que es algo poco común de ver en los híbridos enchufables. Aquí vemos estos pilotos traseros también con tecnología LED que va dinámicamente, incluso con los intermitentes, tiene una buena firma lumínica y no tiene nada que envidiar a modelos incluso europeos de gamas premium con estos detalles. Ahí vemos el nombre S800 y la marca en la parte central. Un paragolpes con un remate final con este difusor algo pseudo deportivo, con unas falsas salidas de escape, algo que a mí particularmente estéticamente me gusta, pero que a nivel funcional tampoco lo veo excesivo, ¿no? Pero bueno, es el remate que le han querido dar a esta trasera del Ebro S800. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Vemos un alerón también muy bonito, deportivo. Disculpad porque hay mucho viento hoy, y aquí vemos este remate de lo que es la tercera luz de freno en esta zona, como han dibujado un poco esa firma, y la verdad es que le da un toque distinto. Sí me hubiese gustado que aquí lo que es el limpialuneta estuviese oculto debajo del alerón y tener este portón un poco más limpio. ¿Qué tal? ¿Os gusta este diseño? ¿Os gusta el S800? Tiene unas buenas dimensiones y además, como os he dicho, 7 plazas, y eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Bueno, tenemos ahora esta configuración de esta manera para poder grabar. Ahí veis cómo se abate un poco los asientos, y si hacemos así tenemos mucha capacidad para entrar, ¿vale? Hacemos de esta manera y este es el espacio que nos queda para subirnos al coche. Vamos a hacer un poco de gesto,
subimos el reposacabezas y vamos a cerrar en esta posición. Tenemos espacio cómodo en la parte delantera, aún así lo podemos echar un poco más para atrás. Yo mido 1,77 y aquí, bueno, tengo prácticamente 4 dedos de separación. Si rodamos un poco más la banqueta para que el de delante vaya también cómodo, aquí seguramente nos va a llevar unos 2 dedos de separación, que yo para mi estatura, bueno, me puedo apañar. Aquí en el techo ya voy tocando ya con el techo, aunque vaya un poco más incorporado en una posición menos natural. Aquí en la banqueta voy ya tocando con las rodillas en esta posición, solamente un dedo de separación. Sin embargo, estas banquetas están para uso ocasional. Bueno amigos, la parte interior, yo mido 1,77, entramos, qué viento hace hoy y mucho frío. Y aquí ya estamos en este habitáculo, en estas plazas traseras, 3 dedos de separación, pero la banqueta va en posición adecuada para que vayan personas en los 2 asientos traseros, ¿vale? Si echamos toda la banqueta hasta la posición más atrás, se nos libera incluso aquí 7 dedos prácticamente. Puedo extender algo las piernas, pero hay bastante nivel de confort y espacio. Y aquí en la banqueta un tapizado muy bonito en esta piel que, bueno, le da un toque de calidad en el interior, y tenemos incluso calefacción para las banquetas exteriores. La central no. Aquí tenemos salida de clima en este caso, que nos permite tener refrigeración en esta parte trasera, un pequeño hueco en esta parte con puerto USB-A y USB-C también para carga, y aquí 2 bolsillos en este asiento. Aquí vemos esta opción para poder reclinar o mover la banqueta delantera del copiloto y así tener toda esta zona bastante bien lograda y bien recogida. En este caso, bueno, vemos aquí todo este material mullido en la parte alta de la puerta, buen entramado, toda esta zona también con un símil madera. Llevamos equipo de audio Sony en este caso para el acabado Luxury. En esta parte baja sí que llevamos cuero, con toda la zona bien mullida, elevalunas eléctricos y huecos también en las bandejas de las puertas. Todo con ventana bastante grande y muy buena iluminación interior, ya que llevamos todo esto con techo solar panorámico. Llevamos aquí anclajes Isofix con canaleta y esto nos permite instalar nuestras sillas de bebé sin mayor problema. En la parte central pues tenemos aquí un reposabrazos con 2 portabebidas con buena ubicación y está bastante bien confortable. Lo único es que la plaza central nos hará algo más incómodo, ya que tenemos el respaldo mucho más duro, y en cuanto al techo sí que llevamos unos 4 o 5 dedos de separación al techo. En ese caso no hay problema, pero 3 adultos de mi contextura podríamos viajar con buen confort. Eso sí, la banqueta es un poco más alta y algo más dura en la parte baja y por supuesto en la parte del respaldo. 2 dedos de separación o 4 dedos dependiendo cómo llevemos la configuración, pero al tener el suelo prácticamente plano podremos ir sin mayor problema en estas plazas traseras. Así que nada, vámonos para adelante. Bueno, entramos a la parte delantera y aquí encontramos ya un habitáculo. Se nos ajusta el asiento en nuestra posición de conducción. Encontramos un habitáculo con muy buenas calidades, al igual que en la parte trasera, pero damos otro saltito en más detalles. Por supuesto, mucha zona con este efecto madera, todo en esta parte también madera, y que le da muy buen diseño en general. Todo la superficie mullida en cuanto a zonas de mayor contacto, ¿no? Luego sí que es verdad que en la parte más llegada a la luna sí que tenemos toda esta parte con plástico duro. Toda esta zona del pilar va cubierta, no llevamos ni altavoces aquí integrados, pero sí que llevamos los tweeters integrados en la zona de la puerta como en la parte trasera, y también llevamos altavoces en la parte baja, todo firmado por Sony en este acabado Luxury. Aquí, bueno, encontramos ya este nivel de imagen con esta gran pantalla de 15,6 pulgadas, una pantalla gigante que la verdad es que tiene muy buena calidad. Podéis ver el detalle, por supuesto, de la imagen. Vamos a pisar freno para que automáticamente el coche ya se nos encienda. Ahí tenemos el cuadro ya disponible, vehículo listo para circular.
y ya tenemos todo a nuestra disposición. Eso sí, no llevamos mandos físicos únicamente en esta zona para accesos rápidos, que eso también los comentaré aquí, un pequeño detalle. Pero bueno, llevamos el modo EV o híbrido, los warning y aquí calefacción, desempañantes, modo automático y aire aquí. Y aquí los modos de conducción que podremos elegir entre modo Eco, normal o Sport. Modo Sport. Ahí ya se enciende el motor, ¿vale? Si lo dejamos en modo Eco. Modo Eco. Modo Sport. Modo Eco. Ahí se queda, cada uno tiene una infografía diferente. Aquí tenemos dos salidas de aire tanto para copiloto y piloto. Y bueno, toda la información que tenemos a nuestra disposición, mapas, todo sistema Apple CarPlay y Android Auto, ya inalámbrico, todo sistema de audio, ajustes del vehículo, controles rápidos, luces, que podremos ir llevando las luces a un ritmo musical, vinculada al modo de conducción o simplemente customizarlo, personalizarlo a nuestro gusto. Yo lo dejo vinculado al modo de conducción o al ritmo musical, dependiendo del ánimo que llevemos. Queda bastante chulo llevando esa iluminación enfocada al ritmo musical. Aquí tenemos la disposición de los asientos con calefacción en los 4 asientos principales y calefacción incluso para el volante. Tenemos ventilación también únicamente para los dos delanteros, y el masaje del asiento sí que lo llevamos únicamente para esta silla, esta banqueta del acompañante, donde la marca incluso tiene opciones para relax. Esta zona también se levanta y puede reclinar y dar un confort mucho más de primera clase en este lado del copiloto. Tenemos esta parte de aquí con la zona para carga hasta 50 vatios, que también podremos activar o desactivar si llevamos un móvil y no queremos que cargue, pues lo tenemos ahí dispuesto, y incluso lleva algo de refrigeración para que no se nos caliente la batería. Toda esta consola con dos portabebidas, aquí una guantera con buena profundidad y otra guantera en esta zona para documentación, al igual que los bolsillos de las puertas para llevar botellas. Aquí en esta zona baja, lo acostumbrado, llevar estos huecos ahora para dejar bolsos o cosillas que no necesites tan a la mano, pero bueno, es bastante incómodo, pero es la moda ahora de llevar estas consolas tan elevadas. Lleva puerto USB-A y USB-C. El puerto USB-A es el de conectividad con el sistema multimedia. Y aquí ya encontramos el volante, un volante achatado únicamente en la parte baja, y esta zona de botonería que sí que va con este toque touch, pero con negros brillos y se mancha de nada. Y aquí tenemos lo que son los limpias, regulación de luces, intermitentes, todo aquí en esta parte, el monitor para la distracción en esta zona, y aquí la palanca de cambio que nos va a permitir seleccionar nuestro cambio de marcha. Y aquí el cuadro de instrumentos en este tamaño con buena ubicación. Tenemos odómetro o autonomía general, más de 1100 kilómetros en general. Tenemos aquí autonomía ahora mismo de 7 kilómetros en modo eléctrico. Llega supuestamente, hablaremos ahora en la parte dinámica, a unos 90-95 kilómetros. El odómetro lleva esta unidad 5000 kilómetros. Y aquí vemos las opciones: odómetro parcial de hasta los últimos 50 kilómetros de viaje. Desde el reinicio tenemos allí lo que hemos hecho, 620 kilómetros, todo lo que son las presiones de los neumáticos, la ruta si está planificada desde el sistema, y la potencia, que es el potenciómetro en este caso, que nos va diciendo en digital, ¿vale? Y aquí, bueno, tenemos esta lectura, toda esta zona también con el sistema ADAS y el Hub Display que allí nos indica. ¿Vale? En esta zona pues tenemos la parte para abrir y cerrar tanto persiana como el techo. Tenemos una primera parte y otra que se nos baja, ¿vale? Tenemos aquí también este espejo muy bonito, típico ahora de las marcas chinas, pero que la verdad tiene bastante amplitud de espejo y muy buena iluminación LED. La verdad es que todo con muy buen remate. Ya tenemos el coche encendido y solo nos queda ir a la carretera a ver qué tal va este Ebro S800 híbrido enchufable. Acompáñenme. Bueno, comenzamos nuestra parte dinámica en la zona de imperfección. Vemos desajustes o crujidos. Ventaja de un coche híbrido ahora mismo en función eléctrica. Incluso el aire es el que va un poco más alto y sentimos el ruido del aire, ¿no?
muy bien por Ebro. En este coche muy buena insonorización. Perfecto. Estamos con un motor 1.5 gasolina turbo que en conjunto con motor eléctrico nos da una potencia combinada de 279 caballos. Vamos a desplazar esta zona donde tenemos programas o accesos rápidos a muchas funcionalidades, entre ellas desactivar el aviso sonoro de la velocidad, ¿vale? Aquí tenemos el modo, vamos en modo EV o en modo híbrido. También lo podemos seleccionar desde esta zona, ¿vale? Programar, bueno, tenemos todo ahí dispuesto. El freno de mano va justo también aquí, pero se nos desactiva únicamente si lo tenemos con el cinturón activado. Si lo queremos mover sin el cinturón ya tiene que ser elección nuestra, pero recordar que por seguridad tenéis que llevar el cinturón. Tenemos cinturón con regulación de altura y la verdad es que confortable para no tener problema. Este motor o esta combinación nos da 525 Nm par, que es de los pares que nos hace recordar incluso a un empuje de un motor diésel o un motor incluso 6 cilindros, pero con la suavidad de un coche eléctrico. Pero esto con pinzas, este comentario. ¿Y por qué digo con pinzas? Porque bueno, ahora mismo vamos en modo eco y vamos con un modo más relajado a nivel general. Vamos a pasar a modo normal. Modo normal. Vale, en este pequeñito tramo aceleramos a fondo, el coche incluso pierde algo de tracción porque es mucha potencia la que entrega en las ruedas, es tracción delantera, pero aún así el coche entrega ese par inmediatamente. Una buena suavidad en cuanto al freno, su parte regenerativa, pero con un toque bastante bien logrado para no tener un tacto tan artificial. La verdad es que tenemos un tacto prácticamente inmediato de esa mordida. Y ahora que ya vamos a entrar en la carretera, ponemos el modo Sport. Modo Sport. Tenemos una aceleración de 0 a 100 en 8,5 segundos. Es una barbaridad cómo acelera. Pero está limitado a 180 km por hora de manera electrónica y me parece suficiente, ya que no podemos sobrepasar, al menos aquí en España, los 120 km por hora en autovías o carreteras permitidas. Ya en otros países, pues bueno, es otra historia. Pero bueno, ya creo que ya en esos 180, 185 kilómetros por programación estar capado, pues me parece suficiente. Además que estamos hablando de un coche que se acerca a las 2 toneladas, son 1991 kilos, que bueno, no es un coche ligero, no es un coche compacto, pero también hay que recordar que dentro de este mundo electrificado y de este tipo de sub, oye, que es un peso bastante bien logrado y muy bien contenido. El paso por curva, un paso por curva correcto. Obviamente notamos las inercias de un coche de este tipo, de sub, pero si quieres llevar una dinámica bastante deportiva y contundente, tienes que hacértelo ver, porque este no va a ser tu coche. Puedes ir con cierta alegría, con buena dinámica, pero obviamente teniendo las inercias que corresponden. Una suspensión que busca el nivel de confort, aunque lo lleves en modo Sport, pero que vas a tener la pegada, ahí la tenemos, inmediatamente. El motor gasolina entra en funcionamiento, como ahora mismo que vamos con la parte de ahorro de energía inteligente, el cual el motor gasolina hace que cargue también esta batería para volver a tener algo de autonomía eléctrica y el continuar haciendo ese juego híbrido que todos buscamos, ¿no? Por eso es una etiqueta cero emisiones, donde en la parte de hibridación tiene que estar siempre en funcionamiento. ¿Qué me gusta de la combinación en este coche? Que la parte de configuración y combinación de ambos sistemas es prácticamente imperceptible. Si vamos a fondo, es que entra el motor obviamente en funcionamiento, pero no me da ese escándalo como me da otros modelos, que realmente noto que hay como una excesiva contundencia en buscar el recurso del motor térmico. En este caso no, en este caso entra una suavidad, toda la combinación está muy bien hecho y hace que me olvide prácticamente que existe un motor gasolina, sinceramente. Vamos
como prácticamente sintiendo que el coche va a ir siempre en modo eléctrico, y no lo es, por supuesto, pero hace muy buena combinación. En cambio, si ya llevamos buena autonomía y va en el sistema híbrido, él va siempre a ser prioritario el uso de lo que es el consumo de energía, ¿no? Eléctrico en este caso, y buscando siempre la combinación gasolina para mantener en ciertos momentos la carga de la batería y por supuesto la potencia máxima si requieres en un adelantamiento. Aquí quiero hacer una pequeña salvedad. Si no quieres hacer un adelantamiento, el coche no vas a tener esa potencia como una contundencia prácticamente llegados a los 300 caballos, primero por el peso del coche, por el tamaño del coche, y que esa potencia es combinada, así que es muy típico en estos coches híbridos enchufables tener esas reacciones que a veces cuando esperamos hablar de casi 300 caballos de potencia, decir, wow, qué potencia tenemos. Y sí, la tenemos porque el par es bueno y el coche desarrolla bien, pero no es la pegada como antiguamente teníamos en coches de 300 caballos o 250 caballos en esa media, que la pegada era más un punch inmediato, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, porque a lo mejor esperamos algo y nos lleva a defraudar ese aspecto, pero yo sinceramente le veo bastante correcto. Pero quiero destacar ese uso de combinación de motores donde no estoy a disgusto de que el motor gasolina esté en funcionamiento. Es que prácticamente ni se siente realmente. La verdad es que está muy, pero que muy bien. En cuanto a autonomías, estamos hablando muy por encima de los 1150, 1200 podríamos llegar sin ningún problema con las autonomías al completo, gasolina a tope y por supuesto la energía que dispongamos eléctrica, ¿no? Esta batería además nos permite cargar en Vehicle to Load, para poder cargar o disponer de un ordenador, de una cafetera, y podremos usar también con los conectores disponibles para poder usar la batería. Entonces, bueno, eso nos da esa alternativa de también derivar la energía del coche hacia otros componentes. Pero para cargar esta batería, el coche, al ser híbrido enchufable, y es algo también muy favorable, tenemos la disposición de carga rápida, carga continua, algo que viene muy bien, pero con un pico máximo de 40 kilovatios hora, que ojito, muy bueno ese punto, porque si vamos a un cargador rápido de corriente continua, tendríamos en muy poco tiempo y continuar nuestro viaje largo sin ningún problema. Y que no nos olvidemos que siempre llevaremos gasolina también en nuestro depósito, que nos va a favorecer en caso de no poder parar o no encontrar un sitio de recarga. Pero si nos paramos en una estación de servicio que incluso tenga una parte de recarga de coche eléctrico, mientras nos tomamos algo, descansamos, vamos al servicio, poniéndolo a cargar, incluso me atrevería ya a decir que en poco tiempo tendrás nuevamente esos 90-95 kilómetros de autonomía eléctrica a tu disposición. Y sí, señores, esa parte de la autonomía nos ha dado ese margen de unos 90-95 kilómetros, bastante cercano o prácticamente igual a lo que nos dice la marca que da este coche. Para algunos, ya teniendo otras marcas ya llegados a 130, incluso 140 kilómetros en modo eléctrico, nos parece ya poco. Pero si tomamos en cuenta que la mayoría de trayectos diarios está muy por debajo de esos 90 o 100 kilómetros diarios de trayectos, pues te va a venir muy bien, porque prácticamente no tocarás nada de la gasolina, ¿vale? Teniendo incluso donde llegues a tu oficina o gimnasio a mediodía o parte del día para poder cargar, ya puedes volver a casa o ir a hacer otro tipo de trayecto, buscar a alguien, a un familiar, a tu esposa, a tus hijos, a algún sitio antes de ir a casa, vas a tener otra vez a tu disposición esa energía. Pero en el supuesto caso de que no te llegue esos 90 kilómetros para tu día, obviamente puedes tirar algo de gasolina y por la noche vuelves a cargar el coche, porque también tiene carga alterna que nos va a permitir volver a tener esa disposición de carga al siguiente día. El coche, he dicho que es 5+2, son 7 plazas, y era algo que me faltaba comentar y lo quería comentar aquí en esta parte dinámica.
El maletero está en unos 117 litros aproximadamente con la configuración 7 plazas. Un maletero que además debajo de lo que es lo que queda del suelo tenemos allí parte de la disposición híbrida, elementos que nos permiten tener un hueco de almacenamiento, por ejemplo para los cables de carga. Y esto, bueno, hace que esta opción de 7 plazas, el maletero se quede totalmente inhabilitado. Tendríamos que hacer uso de cofres en la parte superior para poder almacenar nuestros maleteros o lo que sea, o incluso un remolque, ¿por qué no? Pero en este caso, si abatimos los asientos adicionales en el maletero para la opción 7 plazas y llevamos la configuración 5 plazas, tenemos prácticamente unos 500 a 800 litros según cómo hagamos la medición, porque hacemos la medición hasta el techo, sí que nos da unos 800 litros. Y pasados a abatir los asientos por completo, solo teniendo las 2 plazas delanteras, sí es verdad que sobrepasamos un buen cubicaje para llevar más capacidad, ¿no? Y eso está muy bien. Aquí os dejaré los datos, pero un maletero y una configuración bastante correcta, y en líneas generales este sub corresponde con lo que lleva generalmente esta categoría. En cuanto a consumos, estamos en una media de 5,6 en el modo híbrido y en el modo gasolina en unos 6 litros y medio de media. Unos consumos que la verdad, ya os digo, en nuestras mediciones ha variado un poco, incluso hemos bajado a unos 5,8, también hemos subido a casi 7,5, 8 litros en algunos momentos puntuales, pero ya os digo que esta media es más cercana a los 6,5, 7 en modo 100% gasolina o con más uso de la gasolina, ¿vale? Pero en el modo híbrido estamos llegando incluso a consumos de 4, 5,5 dependiendo, ¿no? Y lo que es la parte de eléctrica, estamos hablando de 0,6 hasta unos 3 kilovatios hora, que me parece una muy buen dato para el tipo de coche, potencia y peso. La verdad es que este coche me ha llamado mucho la atención, sobre todo la combinación de modos que tiene y toda la disposición de elementos, una pantalla increíble con buena resolución y el sistema de infoentretenimiento bastante sencillo y bueno, práctico. Echo de menos el poder tener un sistema, por ejemplo Google, que ya automáticamente sea una parte nativa de Android, ¿no? Que puede ser hasta beneficioso. Aquí la marca mantiene toda la filosofía del grupo, del cual comparte y deriva, pero bueno, tenemos inteligencia también por comandos de voz. Hola Ebro. Dígame. Tengo calor. Ok. Automáticamente ya baja un grado del clima. Hola Ebro. Dígame. Abre la ventanilla del conductor. Ok. Hola Ebro. Dígame, por Cierra favor. la ventanilla del conductor. Ok. Cosas como estas nos permite tener el uso de las manos en el volante y únicamente ir hablando con nuestro amigo Ebro. Hola Ebro. Escuchando. Cierra la cortinilla del techo. Ok. Así como veis, tenemos muchas opciones, que no tengamos excusa de sacar nuestras manos del volante. Tenemos Hub Display con una información muy resumida allí con la velocidad, pero más que suficiente. Eso es todo por hoy al volante de este S800 híbrido enchufable. Un Ebro que a mí me ha encantado. Hemos probado hace muy poco el S400, que tiene otro concepto y por supuesto otra categoría en el cual enfrentarse y no requiere tampoco de tantas calidades como lleva el S800. Este S800 sí que está ahí compitiendo notablemente en un segmento bastante complicado al ser híbrido enchufable, pero tiene una base muy importante, la disposición de 7 plazas, 5+2, algo que viene muy bien a día de hoy para este tipo de vehículo con tecnología híbrida enchufable, una autonomía suficiente para tu día a día, 90-95 kilómetros para hacer tus trayectos diarios en modo eléctrico, lo vas a tener perfecto, porque poco a poco vas a tener que tocar la gasolina, vas a tener autonomías muy por encima de los 1100 kilómetros asegurados. Un coche con una dinámica muy buena, una parte de combinación híbrida adecuada
que obviamente si estás buscando un coche con un corte incluso algo más deportivo, obviamente un SUV no es tu candidato, y mucho menos este tipo de vehículo. Si vas a querer que tenga contundencia, te tendrás que ir a otro concepto de coche, pero en este caso sí que notas esos más de 250 caballos disponibles, pero con un par también bastante alto. Y lo más destacable, además de ser un vehículo ya hecho aquí en España bajo esta marca Ebro con capital chino, pero desde la zona franca de Barcelona tenemos ya disponible estos modelos a la venta. ¿Y qué precio tiene? Aquí dejamos la tabla, pero para este modelo Luxury cercano a los 47-49.000 euros, dependiendo de lo que elijamos, es un precio ya competitivo, pero con promociones y descuentos se puede quedar incluso un poco por debajo de los 40.000 euros, al menos es lo que nos ha indicado algunos concesionarios a los cuales hemos consultado, y esto me parece ya un derribo y una promoción increíble para un coche que tiene tanto equipamiento y tanto prestación. Así que nada, yo creo que es un coche muy a tomar en cuenta. El Seal-U DMI también es un modelo muy a tomar en cuenta, y aquí es donde tienes que valorar qué estás buscando, pero sobre todo la opción 5+2, 7 plazas de este modelo es algo a día de hoy imbatible. Así que nada, agradecemos a Ebro España la sesión de este S800 FEV y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Adiós.